Bienvenidos a Brújula Artística, gracias por acompañarnos y en esta edición nos encontramos desde el Parque Central de Managua porque quiero invitarlos a que conozcamos la trayectoria artística del joven artista Harley Essel, quien es multifacético y se ha dedicado a promover el arte y la cultura desde las distintas disciplinas artísticas para todo nuestro país. Será un gusto para nosotros que conozcan a este joven, quien ha logrado salir adelante a través del arte y ha logrado promover y ya va dejando su legado en la promoción de la cultura, del arte y de las personalidades artísticas de nuestro país. Les invito a que me acompañen. Que por siempre voy a vivir. Estamos desde el Parque Central de Managua y voy a conversar con uno de los jóvenes artistas más destacados y prolíferos de nuestro país, quien ha publicado 4 libros y ha lanzado 2 discos. Vamos a conocer al joven Harley Essel. Bienvenido a Brújula Artística, gracias por estar con nosotros. Es un honor compartir con nuestra audiencia tu historia y tu trayectoria artística. Muchas gracias. Muy contento, Graciela, de estar aquí. Pues nunca me lo imaginé estar aquí en Brújula Artística, siendo un fiel televidente y aquí estoy y te agradezco mucho la oportunidad. Gracias, qué amable. Harley, contanos acerca de tu experiencia multifacética, porque vos haces canto, también haces, sos historiador, tenés una editorial, publicás biografías de las personalidades del arte y la cultura a nivel nacional e internacional, has publicado libros de poesía, cuentos, microrelatos, cantás. Entonces empecemos por, también es licenciado en diseño gráfico, empecemos por cómo surge el canto, el interés por el canto. Bueno, surgió a la edad de 5 años, gracias a mi mamá, por eso le digo que le echo la culpa, porque ella es muy amante de la música y ponía esas canciones románticas de José José, Camilo Sesto, y era una colección de cassettes. Entonces eso me fue cautivando mientras hacía los quehaceres y los cantaba a esa edad, de 5 a 6 años. Después hacía todos los quehaceres y me ponía a escuchar música detalladamente. Y fue ahí donde fui descubriendo poco a poco ese talento de cantar. Ya a los 7 años ya estuve cantando en los festivales escolares, que me ayudó mucho. Y después poco a poco fui indagando un poco más con técnicas de vocalización y aprendiendo un poco más los tonos, así a esa temprana edad. No fui a ninguna escuela de canto, pero sí de manera autodidacta. ¿Y cuándo fue tu primera presentación formal como artista para cantar? Contanos un poco sobre esos recuerdos. Bueno, como artista ya, consagrado como Harley Essel fue en el año 2013, después del Festival Gastón Pérez, que tuve la oportunidad de ser uno de los semifinalistas. Y después del Festival Gastón Pérez ya lanzo lo que es mi primer sencillo, No me faltan las palabras. Luego planeo lo que es el proyecto de mi primer disco, Lo más profundo de mí, con 6 canciones de mi autoría, y ahí ya empiezo a presentarme ya en Telehablatones. Laudenile Rosales me ayudó mucho en mi promoción, siendo parte de esos grandes eventos, y ahí pues no me detuve. Después poco a poco fui ingresando ya a cantar con grupos, a cantar en restaurantes y eventos importantes. Vos sos resultado entonces del famoso Festival de la Canción Gastón Pérez que organiza Canal 6 desde hace muchos años. Sos un resultado exitoso de eso. Así es. Que fue la primera edición en el 2012, en el regreso del Canal 6 y el regreso del Festival Gastón Pérez, que fui seleccionado entre 800 jóvenes y para mí fue un sueño porque había conocido mucho sobre la historia del Festival Gastón Pérez, que de Anira Toruño, de Rubén Oliver, pues los grandes que se presentaron. Que viene de lo más profundo de mi alma, inspirándome para robar tu corazón, robar tu corazón. ¿Cómo surge el segundo disco? Y hablando sobre los temas que compusiste para cada uno de los discos y cómo se llaman los sencillos. Bueno, el segundo disco fue ya un recopilatorio. Después del primer disco, que incluía una canción para robar tu corazón, Con tan solo un beso, Solo contigo, Solo por ti, Ven conmigo, y
planeé lo que fue grabar más sencillo. Entonces cada vez que venía una ocasión, por ejemplo, venía el Día de la Mujer, escribí el tema Esa Eres Tú, una canción romántica dedicada a la mujer trabajadora. Luego lancé el sencillo Te Extraño Papá, no escrito por mí, sino por el ecuatoriano Henry Vázquez, que le gustó mucho y me dio el permiso de cantarla. Te Extraño Papá, un tema que ha tenido bastante aceptación para esta fecha del 23 de junio. Y luego lancé el sencillo Una Canción en Primavera, que fue una canción poética para mí. Y lo lancé en el 2017. Entonces lancé el recopilatorio ya en el 2019 y le puse Harley S. el 317, canción y poesía, porque cumplía 31 años y 7 años de carrera artística. Ya estaba ya en paralelo con la música y la poesía, por eso le puse así, canción y poesía. Muy bien, entonces podemos decir que tu temática es romántica y también social un poco, y trabajas bastante con el tema de las efemérides, tratando de rendir homenaje a las mujeres, a las madres y eso. De hecho, en las canciones sí, mi tema fundamental es el amor. Siempre el amor o el desamor. Pero en el caso de mi poesía ya abarca diversos temas. Amor, desamor, melancolía, temas surrealistas, temas creacionistas. Ya abarco ya distintos temas que no van de acuerdo con una canción romántica. A propósito de la poesía, ¿cómo surge? Me imagino que después del canto y hacer composiciones para canciones, surge el tema, la inquietud por la poesía. Contanos sobre eso. Sí, fue ya como a los 15 años, porque a los 13 años empecé a escribir cancioncitas así pequeñas, pero leía mucho a Gustavo Adolfo Bécquer, que era un gran romántico, pero escuchaba a José Luis Perales, que era otro romántico de la música. Entonces ahí fui indagando un poco más con Rubén Darío y otros poetas de la época de Darío. Entonces, de repente, como a los 18 años ya me dio por escribir un verso, escribir, no cantarlo. Y ahí comencé a escribir versos tras versos, románticos, dedicado al amor, y poco a poco me fui indagando un poco más en la literatura, leyendo a los grandes como Ramón del Valle Inclán, leía a Pío Baroja, a Miguel de Unamuno, y luego a Pablo Neruda, con una poesía totalmente distinta. Eso me fue indagando en mí para ser poeta. Entonces fue ahí donde fui recopilando poesía tras poesía, pero no me atrevía a publicar un libro. Hasta que ya en el 2018, después de tener material para un pequeño libro, fue que publiqué Solo Poesía. Tu primer libro se llama Solo Poesía. Háblanos de los poemas que componen ese libro. Bueno, Solo Poesía porque como había hecho tanta promoción en la música, entonces fue Solo Poesía. El primer poema va dedicado a Rubén, que le puse a un príncipe, que es un soneto. Luego un poema que se llama Con tan solo un beso. Luego un poema que se titula, bueno, son muchas. Sí, pero háblanos de cuál de todos ellos fue el más importante para vos en esa primera publicación. Bueno, el más importante fue Rubén Darío, a un príncipe, donde hago mención sobre algunos cuentos de Azul en el pequeño soneto. Y ese poema fue publicado para un homenaje a Darío en una revista de España, que para mí fue una gran sorpresa. En un periódico de España. Y eso para mí fue algo bonito, porque así ya planeé ya mi próximo proyecto literario, que fue ya el segundo libro. Acerca de tu primera publicación, luego me decís que hiciste una segunda publicación con tus libros. ¿Con quiénes contaste? ¿Con qué recursos hiciste tus primeras publicaciones? Bueno, el primer libro, Solo Poesía, fue con mis propios recursos. Porque yo estaba con la idea de que tenía que firmar para una editorial, que tenía que ser aprobado, entonces no pude, mejor lo hago solo. Me dije, si pude hacer un disco solo, voy a publicar este pequeño libro solo. Y fue así, pues con mis propios recursos, coticé y pude imprimir unos pocos ejemplares. Hice el lanzamiento con Fundación Poetas en Órbita en el primer aniversario. No fue un lanzamiento como lo que he hecho con los últimos 3, pero sí fue para mí una gran meta. Ya tenía ya mi disco, ya tenía ya mi primer libro. El segundo sí ya fue con ayuda de familiares y amigos que me ayudaron mucho a hacer ese segundo proyecto. Y así ya tenía Solo Poesía y Más Poesía. Tu segundo libro se llama Más Poesía.
y pues sigue teniendo la misma temática romántica. ¿Hay algún poema del que nos querrás hablar de manera especial acerca de la gramática del poema, la métrica del poema o del tema que sea para alguien que represente algo muy importante para vos? Bueno, sí, de hecho el poema más importante que pienso yo que es más importante es el dedicado al padre, que le puse Mi amado viejo, no, el viejo de la cascada. Así le titulé, El viejo de la cascada, que es un señor que todas las tardes se sentaba a ver una cascada y ya a una hora determinada lo llevaban a traer sus hijos. Ese amor de padre e hijo y viceversa, que lo quise transmitir en ese soneto y me gustó mucho porque igual lo promocioné en el Día del Padre y han catalogado que el Día del Padre no es tan celebrado como el Día de las Madres, pero yo pues, ese poema para mí es uno de los más importantes de ese libro, porque le di como un valor más importante al padre, esos padres que han luchado por sus hijos, que han dado todo, pues, y se merecían ese homenaje. Es uno de los más gustados para mí. ¿Hay algún escritor o poeta de la literatura nicaragüense que te conozca, que te apoye, que te haya dado algún comentario positivo o alguna crítica constructiva acerca de tu poesía? Sí, poeta importante, Brenda Martínez Arabia, que me da una excelente calificación conforme a mi poesía. Y con respecto a mis artículos, Eddie Kill, uno de los grandes historiadores, y Don Clemente Guido, que me han dado una excelente aprobación, una excelente calificación a mi trabajo poético y historial. Ellos han sido como los historiadores, escritores más cercanos a vos, que han funcionado como una especie de maestros, mentores, o que te han dado alguna crítica positiva, una sugerencia para seguir con tu poesía. De hecho que sí. De hecho a Don Clemente le agradezco mucho porque gracias a él es que me he dedicado ya de lleno a lo que es la investigación, a la publicación de la investigación cultural. Se han publicado ya 23 ediciones de la revista Personajes Nicaragüenses, que pertenece al Departamento de Patrimonio Histórico, y Eddie Kill me ha dado grandes críticas, tanto positivas como constructivas, que me han ayudado a hacer fructífero mi trabajo. El doctor Armando Zambrana, otro gran historiador dariano, que también me ha dado su gran calificación y ha aprobado con una excelente calificación mi trabajo. Todo lo que estás mencionando en tu faceta como investigador cultural, como biógrafo, ¿cómo llegas a empezar a editar la biografía de personalidades de la historia a nivel internacional y también de la literatura nicaragüense? Lo de recopilar historia, digo yo que empezó desde la universidad, porque me iba a los ciber a leer biografías de personajes tanto nicaragüenses como internacionales. Y fue ahí donde me dio la idea de estar recopilando información, de copiar y pegarlas, guardarlas en un archivo y leerlas con calma en mi casa. Y yo les hacía modificaciones, yo investigaba por aparte y le agregaba cosas. Pero claro, era una etapa universitaria donde estaba concentrado en mi carrera, pero la lectura era muy importante para mí y la historia fue una de ellas, porque mi papá es historiador. Entonces fui conociendo poco a poco sobre ellos y a partir del año 2019 empiezo a publicar en Facebook, en mi red social, pequeños fragmentos de historia, cosas que no se decían, de personajes. Y lo publicaba el mismo día, tal vez su natalicio o su muerte. Pero de repente me salió que agregarle más información, ver que no se fuera igual que la otra, que agregarle más cosas. Investigaba más. Luego poco a poco fui investigando y le agregaba más cosas. Los comentarios que tenía eran excelentes. Pues me decían, ¿cuál vas a publicar mañana? Me encantó tu biografía, no sabía tal cosa, pues no sabía eso. Y eso era muy importante porque sentía yo que estaba inculcando lo que es la lectura y la persona se interesaba en ese personaje. El primer personaje nicaragüense que publiqué fue Rubén Darío, que le agregué más información que tal vez no se decía, tal vez libros que no se mencionaban, o viajes que tal vez no había hecho, pero aunque fuera un poco más larga, pero fue una gran meta, porque investigué, leí su autobiografía, leí documentos importantes y me fue entusiasmando la idea de seguir investigando, aunque no me dedicara a ello. Vos empezaste entonces a promover la biografía a través de las redes sociales, de tus propias redes, pero ¿cómo llegás a hacer este trabajo editorial para la Alcaldía de Managua, para el área de Patrimonio Cultural? Fue en el 2020, con la biografía de Luis Abraham Delgadillo, pero me acuerdo como que fuera ayer.
Don Clemente Guido me contactó, le gustó mucho el informe que había hecho sobre Luis Abraham Delgadillo, el que musicalizó el himno nacional, y se interesó mucho. Queremos hablar con vos, queremos publicar esa. Y cuando me dice, ¿con quién tengo el gusto? Porque la página era Patrimonio Histórico, no Clemente Guido. Don Clemente Guido. Don Clemente Guido, que ya lo había visto en algunos documentales, había leído sus reportes. Increíble, pues, le digo. Entonces, encantado, yo pues, claro que sí, acepto la publicación, puede contar conmigo, y se publicó en la revista y luego me contactó para que publicara ya para el mes de julio del 2021 a 5 o 6 personajes de julio. Entonces ahí publiqué a Arlen Siu, a Jack Delgado, y después ya ahí se hizo como un trabajo. Seguimos con agosto, seguimos con septiembre y hasta la fecha. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para continuar conociendo acerca de la biografía, la trayectoria artística de este joven artista nicaragüense multifacético, Harley Essel. Ya regresamos.